Como les digo, jóvenes, ustedes pueden ver todas las clases grabadas en su plataforma. Ahí están todos los links que los dirige pues, a los videos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, los romanos comienzan su etapa de expansión aproximadamente en la época de la República Romana, ¿no? Aproximadamente en el 500, al de 500 antes de Cristo, ¿no? Ahí empieza su etapa de expansión. Los romanos conquistan muchos pueblos del norte de Italia, ¿no? Tanto del norte como del sur, ¿no? En el norte estaban los etruscos, los latinos, los umbrios, los samnitas, y los conquistan a ellos. Y los romanos se vuelven, pues, los protectores o los que dirigen esas regiones. Y también la región del sur, ¿no? Esta parte de acá, del sur de Italia, se conocía como la Magna Grecia, ¿ya? Y también la zona de aquí, de algunas islas de acá. Esta zona de lo que se conoce como la Magna Grecia, que era el parte del mundo griego, es conquistado por los romanos. Y se vuelve, pues, y se apodera de toda esta región que vemos aquí de color rojo, ¿no? Toda esta región de acá de color rojo, lo que es acá Italia, todo esto acá era ya la República Romana. Y pues Roma se da cuenta, la República Romana, que era todo esto, se da cuenta de que hay un gran enemigo, hay una gran potencia en el mar Mediterráneo. Recordemos que en la Edad Antigua, el mar más importante, el más transitado, el económicamente más fuerte, es el mar Mediterráneo. Cada siglo en la historia tiene un mar importante. Por ejemplo, en la Edad Antigua, el mar más importante era pues el mar Mediterráneo, ¿no? Hasta la Edad Media. En la época de la conquista española, en la época de la Edad Moderna, y el siglo XIX y XX, el mar más importante es el mar Atlántico, el Océano Atlántico. Y a partir del siglo XXI, el océano más importante es el océano, en la actualidad, ¿no? El océano Pacífico, ¿no? Ahí se encuentra China, Japón, Corea, América del Norte, América del Sur, y hay mucho intercambio comercial. En esa época, hablamos del año 500 antes de Cristo, en época de la República Romana, el mar más importante, ¿no? Del mundo, donde se hacía, pues, donde estaban las rutas comerciales más importantes, era el mar Mediterráneo, ¿no? El mar que se encuentra entre Europa y el norte de África y parte de Asia, ¿no? Este mar, pues, había sido, pues, controlado por muchas culturas a lo largo del tiempo, ¿no? Lo había controlado los fenicios, los egipcios, los antiguos griegos, y ahora los romanos querían apoderarse del control de las rutas del comercio del mar Mediterráneo, pero había una cultura que estaba aquí que no les había dejado, que era la cultura púnica o los famosos cartagineses o los púnicos. ¿Quiénes eran los cartagineses o los púnicos? Este pueblo que vivía acá, en la parte verde, esta zona del mapa que está de color verde, todas estas aquí era zonas, era territorio púnico o cartaginés, ¿de acuerdo? Tenían una capital importante que era Cartago, de ahí venía el nombre de los cartagineses. ¿Quiénes eran los cartagineses o los púnicos? Eran los descendientes de los fenicios, eso ya le hemos explicado, ¿no? Eran los tatara nietos de los fenicios, ese pueblo que vivía en el mar hace siglos, ¿no? Que ya hemos comentado. Bueno, sus descendientes eran los púnicos. Entonces, en esta época los romanos quieren enfrentarse ante este, ante los púnicos, ¿de acuerdo? Entonces, es una guerra que se va a desarrollar entre los romanos y los púnicos. A estas guerras se van a conocer como las guerras púnicas. ¿Por qué se les conoce como púnicos a estos pueblos, a los cartagineses? Porque estos cartagineses provienen de los fenicios. Y a los fenicios se les llamaba punis o poinix, que en el idioma latín significa púrpura. O sea, le decían los púrpuras, porque los fenicios usaban tintes de color púrpura para teñir sus telas y eso lo vendían, eran comerciantes. Y los descendientes de esos fenicios eran los púnicos. Púnicos o poinix, como se le conocía en el latín, era pues la palabra que significa pues púrpura. Entonces se le decía al pueblo de los púrpuras, ¿no? A estos, porque intercambiaban telas y lo teñían de ese color púrpura, ¿no? Y eran grandes comerciantes que vendían esas telas. Por eso que de ahí viene el nombre de púnicos. Entonces, a esta guerra se conoce como las guerras púnicas, ¿no? Porque es un enfrentamiento en el cual se enfrentan tanto los romanos como los púnicos, ¿no? Las guerras púnicas son el enfrentamiento entre
los romanos contra los púnicos, este por acá, rojo contra verde. ¿Por qué se enfrentaron los romanos contra los púnicos? Porque los púnicos o los cartagineses querían extender pues su imperio comercial hasta esta zona del sur de Italia, y de ahí pues conquistar todo esto de aquí. Y también los reyes de los púnicos, los reyes de Cartago, tenían pues una fijación con Roma, porque sabían que Roma era el último reducto, el último lugar donde se encontraba la cultura griega, ¿no? Donde se encontraba en los vestigios de la cultura clásica, como se le conoce a la cultura griega, ¿no? A la cultura griega también se le puede llamar cultura clásica, ¿no? Porque el nombre clásico viene de ahí, ¿no? De los clásicos griegos, los clásicos, ¿no? De la literatura, del arte. Bueno, la cultura clásica también se conoce como la cultura griega, ¿no? Entonces, el último lugar donde existía esa cultura era en la antigua Roma. Y los cartagineses veían eso como un último lugar donde ellos pueden pisar y conquistar, ¿no? Era un lugar muy preciado. Pero Roma quiere todo lo contrario. Roma quiere extender sus dominios también en esta zona del mar Mediterráneo. Entonces, hay un enfrentamiento. Ambas potencias del mar Mediterráneo quieren conquistar, quieren ser los únicos dueños de este mar, ¿no? Controlarlo mediante sus rutas del comercio. Entonces se enfrentan en estas guerras que se conocen como las guerras púnicas, ¿no? Que son tres, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí primero la primera guerra púnica, en la cual hay una especie de invasión por parte de los romanos hacia Cartago, porque ellos querían apoderarse de todo el sur de la isla de Sicilia, ¿no? Envían algo de 40.000 soldados los romanos a enfrentarse contra el ejército del rey Amílcar, que era el rey de los púnicos. En ese momento, el cónsul, es decir, el líder, el gobernador máximo de Roma era Régulo. Entonces, la primera guerra púnica es entre Régulo de Roma y Amílcar de Cartago, o de los púnicos, ¿no? Esta primera guerra, primero va a tener como un victorioso, o como que va a avanzar a los fenicios, ¿no? A Amílcar. Eh, claro, a Amílcar. Eh, pero luego van a tener un tope en la misma ciudad de Roma, ¿no? En la isla de Sicilia, perdón, al sur de Roma. Entonces van a tener como una especie de paz, ¿no? Pero la paz no va a durar mucho tiempo, ¿no? Después de Amílcar va a llegar en la Segunda Guerra Púnica el verdadero protagonista de estas guerras púnicas, ¿no? Un hombre, un general llamado Aníbal, que su nombre hasta ahora resuena en los libros de la historia, ¿no? Les comentaba de que hay personajes en la historia de la edad antigua que son como míticos, ¿no? Y que van a marcar la historia. Está Alejandro Magno, ¿no? Está Aquiles, está Leónidas, ¿no? O también tenemos aún hemos visto a Atila, pero uno de esos grandes militares, uno de esos grandes generales del mundo antiguo es Aníbal, un personaje que se hizo famoso por sus tácticas de guerra. Y también se hizo famoso por el odio que le tenía pues a Roma. Los cartagineses se criaron en su localidad, en su pueblo, con la idea de destruir Roma, ¿no? Ellos eran los grandes enemigos de los romanos, ¿no? Por muchas serie de motivos, ¿no? Porque siempre estaban, pues, ellos veían a los romanos como que eran los que guardaban una cultura, pero que ellos no se lo merecían, y que ellos eran, pues, los expansionistas, ellos eran los que, el enemigo a vencer, ¿no? Y especialmente Aníbal se crió con ese resentimiento hacia Roma, y él buscó muchas veces, o su sueño era destruir toda esa ciudad de Roma, ¿no? Y Aníbal fue el general que más problemas le causó pues al Imperio Romano, ¿no? Y con él comienza pues no la Segunda Guerra Púnica, ¿no? La Primera Guerra Púnica, sé que se da entre romanos y los púnicos, es dirigida por Régulo con los romanos y con Amílcar con los púnicos. En la Segunda Guerra, acá, en la Segunda Guerra Púnica, en Roma va a estar el famoso también general Escipión, que le decían el africano.
contra el gran Aníbal de Cartago. Aníbal va a tener una táctica especial para llegar a Roma. Él busca conquistar Roma y apoderarse de ella, para así apoderarse de todo Roma y ser ellos el gran imperio, ¿no? Así que se enfrenta pues contra los romanos, pero sabe de que en la tierra no va a poder avanzar mucho, porque mire, aquí vamos a ver el mapa. Acá está Cartago, siempre los mapas son muy importantes para explicar todo. Acá está Cartago, ¿no? Esto de aquí es Cartago o el pueblo púnico, ¿no? Su centro, su capital estaba aquí, en Cartago. ¿Dónde se encuentra actualmente Cartago? Actualmente se encuentra o pertenece a un país llamado Túnez, en el norte de África. Y aquí también tenía parte de lo que es Libia, de lo que es Marruecos, de lo que es Argelia y parte de España. Todas esas partes de la costa del Mediterráneo era propiedad de los púnicos, porque de ahí hace siglos se habían llegado los fenicios, se habían puesto por sus colonias. Y con el tiempo crecieron y ya se volvieron una cultura aparte, que eran los púnicos, ¿de acuerdo? Hasta España llegaron incluso. El primer contacto que tiene España, porque España también tiene indígenas, ¿ah? Así como los españoles vinieron acá y encontraron a los nativos, igual los fenicios llegaron hace siglos a España y encontraron también a puros indígenas. Les decían los Iber a los españoles, porque en su cultura los indígenas jugaban con los conejos y decían, a los conejos le decían Iber, 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 y de ahí le decían pues los íberos. De ahí viene el nombre de la península ibérica, que luego le da nombre a Hispania, ¿no? O Iber o Hispan, que significa lugar donde viven los íberos. Y de ahí viene la palabra Hispania, que luego que se va a llamar España, ¿no? Los primeros en llegar a España fueron los fenicios. Ellos descubrieron España, cuando habían puros indígenas, ¿no? Los íberos. Y luego con el tiempo ya crecieron y se volvieron pues dejaron su influencia ahí y se volvieron ya una cultura más desarrollada, ¿no? Para su época, ¿no? Y para su entorno. Entonces, los púnicos empezaron a expandirse por muchos lugares, como ya hemos dicho, pero su capital estaba aquí en Cartago, miren, acá, en Cartago, en la actual Túnez, al norte de África. Esto de acá, jóvenes, esto de aquí es el norte de África, ¿ya? Es el continente africano. Todo esto acá es África, ¿ya? Acá está Egipto. A ver, vamos a hacer algo que ya le hemos hecho acá, creo. Ustedes, a ver, hemos hecho geografía, creo que sí. Vamos, es que yo quisiera hacer un montón de cosas para demostrarles, pero a veces el internet me falla. Espero que ahora no me esté fallando. Como la semana pasada en el curso de Historia del Perú, que me falló todo, espero que ahora no sea así. Espero que no, para explicarlo bien, ¿no? El espacio, todo esto, el territorio. Con un mapa interactivo es mucho más fácil. Aquí está. A ver, espérenme un segundito, que voy a cuadrarlo al final esto. Bueno, me gustaría, pero muy lento se me pone todo el mapa. Bueno, acá por eso he puesto el mapa, pues, ¿no? Del mar Mediterráneo, de dónde estaban los púnicos, dónde estaban los romanos, para que vean esas guerras, ¿no? Pero acá está mucho mejor porque acá se ve cómo es el contexto. Ahí está. A ver, vamos a compartir esto de acá. Ojalá que se vea bien. Ahí está. El mundo. Lo tenemos un poco más claro. Esto de acá, jóvenes, es el continente europeo. Esto acá es Europa. Esto de acá es África. Todo esto acá es África. África prácticamente tiene dos partes, ¿no? El desierto y la selva, ¿no? Este es el desierto del Sáhara. Y aquí está Asia. Todo esto que es Asia, que está Japón, China e India. Esta zona de acá no se había conectado con la zona de acá. Mientras acá estaban los romanos peleando contra los púnicos, acá los chinos y los hindúes estaban en su propio mundo. Ellos no sabían lo que pasaba del otro lado, ¿no? Y acá del otro lado del mundo, en Perú, ¿qué pasaba? Acá en Perú en esta época, a ver, ¿qué pasaba en Perú en esta época? Estábamos en época Chavín, todavía. Chavín era el centro más importante de los Andes. Todas las culturas andinas iban acá a Chavín a dejar sus ofrendas y ahí se encontraban con los chamanes, ¿no? La gran cultura Chavín. Y acá en esta época, en México y Mesoamérica se desarrollaba el periodo preclásico, es decir, el periodo de las culturas como los mixtecas,
los zapotecas y los primeros pueblos mayas, ¿no? Como Chocolá, por ejemplo. Bueno, esto no lo hemos visto, pero estaban los mayas y los mixtecas en México. Y aquí se encontraba Chavín. Misma época, acá en el mar Mediterráneo se enfrentaban los romanos contra los púnicos. Vamos a hacerle un zoom acá y vamos a dibujarlo. Toda esa zona de acá, a ver, rápidamente, toda esa zona de acá era propiedad de los púnicos, los poinics, ¿no? Los cartagineses. Esto de acá era territorio cartaginés. También esta zona de acá. Y acá tenían una pequeña colonia. Muy bien, estos eran los púnicos. Y los romanos tenían esta zona de acá. ¿De acuerdo? Todo esto de acá era la República Romana. Así que Roma quería extenderse por acá y los púnicos querían extenderse también a la zona de Roma. Y por este choque, este enfrentamiento, se da las guerras púnicas, que son tres. La primera ya la hemos visto, queda pues en un pacto de paz. Pero en la Segunda Guerra América, en la Segunda Guerra Púnica, al mando de los púnicos va a estar Aníbal, el gran rey Aníbal, que va a tener una táctica muy especial. Aníbal quiere, a ver, Aníbal quiere invadir Roma. ¿Dónde está Roma? Hacemos un zoom, mire. Hacemos un zoom. Roma, acá es Italia, ¿no? Roma está aquí, mire. A ver, ¿dónde está Roma? ¿Dónde está? Por acá está Roma. Aquí está Roma. Bueno, como les digo, tengan un poquito de paciencia porque se pone un poquito lento, pero es por el internet, ¿no? Esto es Roma. Todo esto de acá son montañitas. Montaña acá, cerro acá. Como les digo, no están en puro cerro, ¿no? En estas montañas se hizo Roma. Ahora, con la modernidad y el crecimiento, ya todo esto acá se volvió, la ciudad ya se volvió más grande. Pero en esa época Roma era todo esto de acá, donde están las montañitas, ¿no? Y el centro. Bueno, este era Roma. Y Aníbal quería conquistar esta zona, que es la ciudad de Roma, ¿no? Así que tiene un plan. Aníbal estaba acá en Cartago. Acá, en esta región que ahora es Túnez, el norte de África, recordemos, esto acá es África, esto acá es África, ese es el norte de África, acá está Túnez, acá estaba Cartago. ¿Ya? Ahora solamente hay ruinas de Cartago, ¿no? Más o menos por acá estaba. De aquí quería conquistar esta zona de acá, pero sabía que por el mar los romanos eran ya muy fuertes. Los cartagineses o los púnicos desde siempre habían sido los más imponentes en el mar. Ellos habían conquistado toda esta zona de acá, tenían colonias, ¿no? Pero ocurrió un problema. Los cartagineses hubieran ganado esta guerra, los púnicos hubiesen ganado esta guerra, de no ser porque pasó un problema, ocurrió algo inesperado. Los romanos en esta época no tenían un gran desarrollo en sus barcos eran muy sencillos, y los púnicos tenían barcos mucho más grandes, con más esclavos y con más fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, los cartagineses pensaron que con sus barcos los iban pues a ganar y a arrasar a los romanos. Pero ocurrió, como les digo, un evento inesperado. Un barco de los antiguos púnicos se perdió y se atascó en costas de la isla de Sicilia acá, que era ya parte del territorio romano. Y los romanos y los soldados encontraron ese barco y lo llevaron a sus puertos y empezaron a desarmarlo. Y prácticamente tomaron el barco que tenían los púnicos y lo copiaron los romanos. Y después de ese encuentro con ese barco que se quedó perdido, los romanos pudieron aprender cómo se hacen buenos barcos. Y los romanos se copiaron, aprendieron de eso y fabricaron sus propios barcos a la altura de los púnicos. Entonces, el rey Aníbal ya se dio cuenta de que no podía enfrentarse a los romanos porque ya tenían barcos decentes. Entonces, por el mar iban a perder. Así que a Aníbal se le ocurrió algo muy extraño y muy loco para su época, La idea de Aníbal, ¿cuál era? Invadir Roma, pero no por el mar, no por acá, no por acá, no por el mar, sino, sino y por tierra. Como esto de acá era territorio cartaginés, territorio púnico, y esto de acá también,
El plan de Aníbal, ¿cuál era? Ir por acá, por tierra, ¿no? Desde España, y cruzar los Alpes, la cordillera más alta de Europa, los Alpes, que cercan toda Italia. Cruzar los Alpes y llegar acá y hacer una emboscada contra Roma e invadirla y destruirla. Pero claro, ir todo esto de acá iba a tomar mucho tiempo, mucho dinero, pero él lo hizo y lo gastó. Así que con elefantes, que en esta zona de África abundaban por los elefantes, el rey Aníbal decidió, pues no, invadir Roma. Y hasta aquí, hasta ahora, pues recordamos, y la historia recuerda la invasión que tuvo Aníbal, con esta idea que tuvo él, ¿no? De cruzar los Alpes con elefantes. Y ya se imaginaron ustedes, ¿no? Que en el año 500 antes de Cristo o 200 antes de Cristo, una gran caravana de elefantes se encontraba cruzando los Alpes desde Europa hasta Roma, ¿no? Bueno, desde la zona de España, Francia, hasta Roma, solamente para tomar como emboscada a la ciudad de Roma, ¿no? Y ahí los elefantes llegaron hasta Roma y se dio un gran enfrentamiento, ¿no? Y los soldados romanos nunca se habían enfrentado a estas cosas tan extrañas, ¿no? Y la gente se quedó sorprendida, ¿no? Y veían que los elefantes aplastaban, pues, ¿no? A todas las carrozas, a los caballos romanos, ¿no? Aquí lo podemos ver, una representación de esta batalla, ¿no? Que esta es una de las guerras y las batallas más míticas de la historia, ¿no? Los romanos defendiéndose, ¿no? Frente a este gran poderío de los elefantes. Miren, en cada elefante se ponía arriba, como ven aquí ustedes, una especie de carroza, ¿no? Un carruaje donde se ponían a los soldados púnicos y de ahí con sus flechas empezaban a atacar a todo el mundo, ¿no? Eran como tanques que iban y se peleaban con los caballos y era pues un gran desastre, ¿no? Al hacer así nomás el elefante ya botaba pues un montón de tierra, un montón de caballos y a los mismos soldados. Y ustedes saben que los elefantes son muy inteligentes, ¿no? Se pueden amaestrar. Entonces ellos entrenaban a los elefantes para que les hicieran caso, ¿no? Cuando atacar, cuando retroceder, ¿no? Un elefante es mucho más inteligente que un caballo. El caballo más o menos tiene la inteligencia de un perro, más o menos. El caballo es más o menos como un perrito, pero grande, ¿no? Tiene fidelidad, hace caso a algunas cosas. Pero el elefante es mucho más inteligente, tiene mucho mejor memoria, sabe diferenciar a las personas, es mucho más, tiene mucha más inteligencia y se le puede dirigir mejor para una guerra. Y además con su fuerza, ¿no? Puede pues hacer muchas cosas. Es por eso que los asiáticos y los africanos usaban elefantes para enfrentarse en la guerra, ¿no? Pero a pesar de ello, eh, Escipión el africano va contener los avances de Aníbal y finalmente se le va pues a vencer. Y la Segunda Guerra Púnica va a ser una victoria para los romanos, gracias al gran general Escipión el africano. ¿Por qué le decían el africano a este general romano? Porque había nacido en una colonia del norte de África, por eso le decían el africano. En esa época Roma tenía pues mucha influencia con en el norte de África, ¿no? Aquí vemos una reliquia, ¿no? Un escudo y un traje de un general romano que se usó durante las guerras púnicas, ¿no? Este es un traje real, por ejemplo, no es de película, nada, es real, ¿no? Vemos, usaban cuero, correas, está en un museo, ¿no? Y mucho, pues, traje como los romanos estaban en todos lados, estaban en la época de invierno en Europa, estaban en el calor de África, entonces ellos tenían muchos trajes, ¿no? Que le cubrían y cada uno depende pues de sus necesidades, ¿no? Y bueno, en la Tercera Guerra Púnica ya no estaba Aníbal, Aníbal se rinde, pero ahora, como les digo, él es recordado por esta táctica que tuvo, que no le funcionó, que gastó muchos recursos, pero fue una gran sorpresa para Roma, pero igual Roma pudo contenerse. Y en la última y en la Tercera Guerra Púnica, finalmente se enfrenta a Asdrúbal. El emperador ya no estaba Aníbal, sino Asdrúbal. Se enfrenta contra los romanos y finalmente Roma, este, finalmente pues es vencida. Asdrúbal tiene un lema.
que era algo así como destruyamos Roma. Su único objetivo era destruir Roma, ¿no? Ya no le importaba el comercio, que vamos a ganar la guerra. Él decía destruir Roma porque sí. Esta ya una especie ya de desesperación de los púnicos, ¿no? Ya no sabía mucho qué hacer, ¿no? Finalmente, pues ya todo quedó ahí. En la última guerra púnica, los romanos firman una especie de paz, hacen retroceder a los púnicos y se les obliga a que entreguen todas las colonias que ellos tenían en el mar Mediterráneo. Entonces, después de las guerras púnicas, con las victorias de Roma, Roma crece mucho más. Y al haber derrotado a su principal enemigo, que era Cartago, los púnicos, Roma se hace con todo territorio de aquí. Miren. Todo esto de acá, bueno, esto ya lo tenían, bueno, está un poco chueco esto. Y ahora se apoderan de las colonias de los púnicos, ¿no? En Europa y en Asia. Y Roma se apodera de todo esto. Y acá tenía ya algunas hilitas, ¿no? Como les digo, de la Magna Grecia. Entonces, Roma ya se convierte en un estado muy poderoso. Y los púnicos ya prácticamente desaparecen. O su cultura es absorbida por la cultura romana. Hay muchas consecuencias después de esto, que lo vamos a ver acá. Después de las guerras púnicas, hay muchas consecuencias, ¿no? Después de las guerras púnicas, los romanos se apoderan del territorio y las rutas de comercio que tenían los púnicos. Entonces, donde estaban los púnicos, decían, bueno, ya ustedes ya no van a estar acá, ahora vamos a estar acá los romanos, van a haber barcos romanos y vamos a tener el comercio con estos pueblos, ¿no? Y así, Roma se convierte en la primera y única potencia del mar Mediterráneo. Y en esta época, si controlaban el mar Mediterráneo, controlaban al mundo. Y era pues la potencia mundial en esa época Roma. Pero tuvo más consecuencias, ¿no? Con la expansión romana, con la conquista de los cartagineses, con el fin de la guerra púnica, Roma se convierte en una gran potencia mundial y tiene muchas más consecuencias, ¿no? Acumula riqueza, los ricos en Roma se vuelven aún más ricos, ¿no? Después de colaborar con las guerras púnicas. Hay más acumulación de tierras por parte de los patricios, y como conquistan a muchos pueblos, los vuelven a esclavos, ¿no? Porque ustedes saben que los romanos cuando conquistaban un pueblo, ese ejército que se rendía, los volvían esclavos, los llevaban a Roma y los vendían. Entonces, los dueños, los patricios ya se hacían como más esclavos y era eso más dinero, ¿no? Más riqueza. Roma se hizo mucho más rico. Y se incrementó las diferencias de las clases sociales. Porque al haber gente que es más rica, también esto significó que la pobreza y como la gente pobre no vio mucho progreso, entonces significó que hubo más diferencia en las clases sociales. Y esto generó más división en la sociedad romana. Luego hubo alguna especie de luchas sociales, pero no pasaron por mucho, ¿no? Roma se convierte en la primera potencia del Mediterráneo. Eso es lo más importante. Si alguna vez en un examen te pregunto cuál fue la principal consecuencia de las guerras púnicas, automáticamente tú tienes que marcar esto de acá. Roma se convierte en la primera potencia del Mediterráneo, en el país más poderoso, el más importante del mar Mediterráneo. Como ya vencieron a los púnicos, que eran los otros, ya no quedaba nadie, entonces ellos eran los más importantes, ¿no? Y también algo muy interesante, se empieza a debilitar el gobierno de la República Central, porque al tener un país tan grande, en esa época no había muchas formas de comunicarse, entonces ya se empiezan a ver ya especies de gente local o una aristocracia local que ya dirige pues a cada provincia, ¿no? También en lo religioso, ¿no? Los dioses que tenían los púnicos ya son quitados, son suprimidos, y los romanos imponen sus dioses, ¿no? Que recordemos, los dioses de la antigua Roma eran los mismos que la antigua Grecia, solamente que con otros nombres, ¿no? Si los griegos creían en Zeus, los romanos creían en el mismo Zeus, pero ya no le decían Zeus, sino le decían Júpiter. Si los griegos creían en ¿cómo se llama esta diosa? En Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Los romanos también van a creer en Atenea, pero ya no le van a llamar así, le van a llamar Minerva. Y así, todos los dioses de los antiguos griegos lo van a también tener los romanos, y lo van a creer, y van a creer en ellos, pero
con otros nombres y con otras figuras, ¿no? Igual el dios Poseidón ya no va a ser así, sino acá se va a llamar el dios Neptuno, ¿no? Pero así, son los mismos dioses. Esos dioses romanos van a llegar a esas culturas, a los y los dioses de los púnicos ya van a ser olvidados y van a imponer sus nuevos dioses, ¿no? Roma va a creer en sus dioses, va a creer en Júpiter, en Juno, en Neptuno, por muchos siglos, hasta que llega el cristianismo. Cuando nace Cristo y aparece el cristianismo, ya se eliminan esos dioses, ¿no? O se cambian, ¿no? Y en vez de Júpiter, o en vez de Zeus, se le pone a Jehová o a Dios, ¿no? Y se le reemplaza con Jesús, ¿no? Y mantiene algunas formas, ¿no? La misma palabra Deus, como le digo, la palabra Dios viene de Deus, que viene de Zeus, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí entre romano, entre griego y cristiano, ¿no? Pero sí, será muchos siglos después, ¿no? Que llega Cristo y empieza a difundirse esa religión en Roma y ya se vuelven católicos, ya los romanos, ¿no? Pero eso será años después, ¿no? Y también los romanos van a llevar mucho de su cultura, de la cultura clásica, de la cultura romana, a muchas partes de sus lugares donde ellos conquistan. Ellos van a llevar su cultura romana a Francia, a España, al norte de Grecia, al norte de África, a Europa del Norte, a todas las regiones donde van los romanos llevan esa cultura. Por eso que les decía, Grecia y Roma es la base cultural de los europeos. Todo el conocimiento que tienen los europeos lo aprendieron de los antiguos griegos y los romanos, porque ellos fueron los que inventaron esa cultura europea. Los griegos inventaron la filosofía, la cultura, el arte, y los romanos lo llevaron a todos lados de Europa. Por eso que los europeos tienen esa cultura que viene de ahí, ¿no? Hasta ahora, actualmente, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, eso fue todo por hoy. Nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos tenemos que, ustedes ya saben, tener la cámara encendida y participar, ¿no? Esa parte ustedes ya la conocen, ¿no? Ahora estoy viendo quiénes tienen su cámara encendida y quiénes van a participar. A ver, chicos, preguntas. Mientras yo veo acá sus cámaras, a ver algunos, bueno, hay muchos chicos que están con su cámara apagada. Ya saben que desde aquí hasta el final de la clase, tienen que estar con su cámara encendida para que se considere como nota, ¿no? Eso ya lo saben. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Eh, Más adelante, pues voy a tratar de usar más el mapa, como les digo, del Maps. Es muy interactivo y nos ayuda a entender un poco mejor dónde está todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero a veces por el internet hay veces donde se pone un poquito más lento, ¿no? Como el día anterior, el viernes, que fue todo un desastre porque se me fue el internet por mucho tiempo y fue un poco más complicado, ¿no? Pero en cuanto haya algún tipo de oportunidad de usar el internet, siempre lo voy a usar, ¿no? Bueno, chicos, preguntas. Hemos visto la República Romana. La próxima clase vamos a hablar de cómo funcionaba esa república, porque hay muchas cosas muy curiosas. Ya la vamos a explicar en la próxima clase. Y también de la vida diaria de los romanos, ¿no? Que también es muy interesante. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana para cursos de geografía. La clase grabada ya la tienen que tener ahí la van a ver. Como les digo, a veces se olvidan de eso, pero ahí está, grabada. También la tarea, ¿de acuerdo? La van a encontrar ahí. Y como siempre ya saben, hasta el día domingo tiene como máximo para entregar esa tarea. Bueno, chicos, entonces, sin más preguntas, nos vemos el día de mañana para el curso de geografía. Cuídense bastante, jóvenes. Y entonces conmigo será hasta el día de mañana. Hasta entonces.